Hay muchas formas de llamar a Salvador Dalí: genio, payaso, loco. Pero en lo que todos podemos coincidir es que este pintor, tan brutal como polémico, es todo un personaje, una leyenda que retrató los misterios de la mente, el mundo de los sueños, lo subatómico y lo divino, haciendo de paso millones de dólares en el proceso. El surrealismo lleva su nombre y sus casi 700 firmas distintas, así como las miles de obras que realizó o no. Esto es Te explico un cuadro, y hoy estaremos hablando del bigote más famoso después de este, la vida y obra de Salvador Dalí. Este pana tuvo una vida tan surrealista como sus obras, o al menos eso es lo que nos hacen creer. Porque más allá de las memorias prenatales que él dice tener, Salvador Domingo Dalí i Domènech nació en Figueres, Cataluña, el 11 de mayo de 1904. Antes de él ya existía otro Salvador Dalí, su hermano mayor, que murió justo 9 meses antes de que él naciera. El tiempo perfecto para él creerse la reencarnación de ese hermano muerto. Esta sería una de sus muchas obsesiones, que por cierto veremos en algunas de sus pinturas. Su papá, que también se llamaba Salvador, era un estricto abogado y notario de la ciudad, suavizado por su artística esposa, que murió de cáncer cuando Dalí apenas tenía 17 años. Su papá se terminó casando con su hermana, es decir, la tía de Dalí, y bueno, ahí comenzarían los rocecitos, ¿no? La verdad que tuvieron una relación bastante complicada, pero fue gracias a él por el que se dedicó a la pintura. Dalí creció en una casa rodeado de cuadros, en especial los de un tal Ramón Pichot, un vecino al que su padre era aficionado, cuyo estilo impresionista, lo Toulouse-Lautrec, no tardaría en llamar la atención del joven Dalí, que implementó este estilo a los inicios de su carrera, es decir, cuando tenía 6 añitos, y a los 15 ya andaba exponiendo obras. Y la verdad, el impresionismo ya define mucho cómo sería Dalí, por lo autodidacta y lo rebelde. Marico, para mí Dalí era de esos carajitos que provoca, bueno pues, un mimado, le encantaba llamar la atención a toda costa, y con la edad la cosa no mejoró. Para colmo, al ver que iba en serio con la pintura, su papá, muy preocupado de que no lo lograra, lo escribió un poquito a la fuerza en la Academia San Fernando, aquí en Madrid, como para que por lo menos tuviera un título. Y aunque al final nunca se graduaría, sí que conoció a gente muy cool, como el cineasta Luis Buñuel, con el que colaboró en algunas películas, o Federico García Lorca, con el que haría más que colaborar. Parece que tuvieron como un jujú ahí, como que sí, como que no. Y al final él se quedó en su casa un verano entero como Padal y tal, pero Dalí se echó para atrás. Y no de la buena manera. Puede que solo estuviera confundido, ¿no? A mí me pasa con Oliver Sykes. La sexualidad tan frágil se puede ver en su comportamiento de la época. Era todo un dandy, así a lo rebelde, con las patillas, súper arrogante. No se dejaba evaluar por sus profesores, tachándolos de incompetentes. Y hasta estuvo preso 35 días y que por incitar disturbios. Al final, por el bien de todos, fue expulsado de la academia y, para ser sincero, ni siquiera los necesitaba, ya que él mismo se metía en todas las corrientes que encontró. El fauvismo de Matisse, el realismo con sus cestas de pan y los retratos de su hermana Ana María, 4 años menor que él, que, adivinaste, tampoco terminarían bien. Y, lo que es más importante, la etapa azul y el cubismo de Picasso, al que llegó a conocer en París y todo. Una de sus influencias más importantes, que al final sería recíproca. Dalí haría montones de cuadros cubistas por esta época, pero siempre a su manera. Fíjate cómo él es muy ecléctico. Él agarra elementos de ciertos artistas y corrientes, los interpreta y los hace suyos, algo que haría por el resto de su vida. Pero aquí él encontraría algo clave para su carrera artística, lo que le haría crear algo completamente suyo: la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que le voló la cabeza a Dalí. Ok, no soy psicólogo, pero la vaina va más o menos así. Según Freud y el psicoanálisis, la mente se divide en dos: lo consciente, todo lo que podemos percibir y analizar, y lo no consciente, todos esos cajones donde se quedan pensamientos y emociones que ni sabemos que tenemos, y lo peor es que estamos condenados a complacerlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer si ni siquiera sabemos cuáles son? Pues a veces la mente los hace conscientes, distorsionándolas, censurándolas en forma de símbolos que se presentan cuando soñamos o cuando te drogas. Y gracias al psicoanálisis podemos interpretar estos símbolos y así armar la idea original, haciéndola consciente. Y esa idea casi siempre es que quieres follar, ¿no?
Al menos así era para Dalí. La verdad que este pana es uno de los artistas más eróticos, por no decir pornográficos, que he visto. Y para pintar así, algo raro tienes que tener, ¿no? Digamos que no siempre fue el showman tan confiado como parece. Al principio estaba lleno de inseguridades y complejos. Dudaba de su sexualidad, de su tamaño. Federiquito, ay Federiquito. Pa' colmo, su papá le mostró unas fotos de enfermedades venéreas y que para que se cuidara y tal. Y lo que hizo fue desarrollar cierto miedo a la penetración. Siempre hay formas de traumar, ¿verdad? Por lo que Dalí encontró una solución haciéndose la paja. Dalí era de los más pajeros que vas a conocer en tu vida. Por eso es que vemos tantas manos rojas y gigantes en sus primeras pinturas. Lo bueno es que con la edad superó sus miedos y fue conocido por sus orgías y excesos. De hecho, parece que tenía una colección de dildos con las cabezas de personajes famosos que a saber qué hacía con ellas. Pero bueno, Freud, ¿verdad?, fue fundamental para Dalí. En él vio una salida a todo lo que le pasaba. Le dio sentido y fuerza a sus pinturas, que empezaron a transformarse una vez más, sacando de su cabeza todos esos pensamientos y fobias, mujeres, formas flácidas y erectas, pantalones cagados porque bueno, ¿por qué no? Con muchos elementos biológicos como burros descompuestos, formas a lo Miró, que también conoció, por cierto, y los dibujos anatómicos y neuronales de Ramón y Cajal, que seguro vio cuando estaba en la academia, situándolo siempre en las hermosas playas de Lampurdán, su patria, que veremos muchísimo a partir de ahora, que aparte de recordar a Giorgio de Chirico, otra de sus influencias más importantes, son perfectas para escenificar las profundidades de la mente, con sus extravagantes piedras volcánicas que cuando se enfriaban quedaban con unas formas loquísimas. Para mí la obra que mejor resume este periodo es El Gran Masturbador, que lógicamente es un autorretrato del mismo Dalí. Si te fijas bien, esa cosa blanda y deforme de ahí es el rostro del pintor mirando hacia abajo, inspirado una vez más en una roca o en el primer panel del Jardín de las Delicias del Bosco, cuya influencia surrealista no debemos ignorar en él. En este cuadro ya podemos ver muchos de los símbolos que usaría a través de su carrera, como un gigante saltamontes que representa sus miedos, de él brotan unas hormigas que nos recuerdan a la muerte y a la putrefacción, y los leones con lenguas fálicas, el deseo sexual, así como esta mujer que, bueno, es mucho más explícita. A este cuadro le tengo muchísimo cariño, ya que fue el primer video que hice en este canal. Aquí te lo dejo por si lo quieres ver, pero porfa no lo hagas porque da muchísimo cringe. Menos mal las pajas de Dalí estaban contadas, ya que mientras trabajaba en este cuadro, el amor lo visitaría. Lo malo era que venía con su esposo. Pocos meses atrás, Dalí hace un segundo viaje a París para estrenar nada menos que una película, Un perro andaluz, que hizo en colaboración con Luis Buñuel, el pana de la U, con la única condición que todo tenía que ser completamente irracional, generando, entre otras, una de las escenas más impactantes que he visto en mi vida. Con esta película la reventaron en París, llamando la atención de muchos artistas modernos, incluyendo los surrealistas. Dalí no fue el único que leyó a Freud, también lo hizo este pana de aquí, André Breton, poeta y médico de la Primera Guerra Mundial, que, influenciado por Freud, creía que las guerras y los conflictos se deben precisamente a la censura que sometemos nuestros pensamientos y que estos bloqueos se pueden liberar por medio del arte y la automatización, para así todos ser felices y tal. Estas ideas se esparcieron rapidísimo por todos lados, por la pintura, la poesía, la literatura. El surrealismo era el nuevo estilo de vida y una de las corrientes más fuertes de entreguerras. Claro, porque después de la guerra eso de liberar pensamientos no cuadró mucho. Dalí, de vuelta en Cadaqués a tocarse y a trabajar en El Gran Masturbador, es visitado precisamente por el grupo surrealista, que se llegó el papi, André Breton, junto con Magritte y su esposa, el poeta Paul Eluard y su esposa Gala, la famosa Gala, que a pesar de que era 11 años mayor, casada y con una hija, Dalí dijo: esta es para mí. Y menos mal lo hizo, porque sin Gala Dalí no hubiera sido lo que fue. Ella sería mucho más que una musa, una auténtica compañera y coautora de su obra. En todas las fotos que hay la ves ahí trabajando, ayudándolo. Vacila que ella también era artista, ella publicó un ready-made en la revista de Breton, salió en cuadros del grupo surrealista, la tenían en muy alta estima, era así como mística, seguramente por ella Dalí hizo un tarot. Gala lo encaminó hacia la grandeza, lo empujó hacia ella.
Tanto así que empezó a firmar sus obras como Gala Salvador Dalí. Pero claro, esto de robarle la jeva a un surrealista no lo hizo comenzar muy bien, que digamos. Pero el que peor estaba era su papá, que cómo era posible, que estaba casada. Y encima va y se entera que su hijo escribió en una obra que a veces por gusto escupe en el retrato de su madre, que es de mentira, no, quería provocar y provocó. Su papá lo termina desheredando y lo echa a la puta calle. Lo bueno es que no tuvieron que irse muy lejos, sino que se alquilaron una cabañita de pescadores en Port Ligat, ahí al ladito de su casa, donde instalarían su nidito de amor y se pondrían a trabajar como unos locos, pintando, viajando, vendiendo sus obras, que empezarían a ser cada vez más cotizadas y más brutales, ya que ahí en Port Ligat nace la imagen que haría a Dalí inmortal. Producido por el derretir del queso Camembert y la teoría de la relatividad de Einstein, ocurre la persistencia de la memoria, que con esos relojes derretidos en esa playa recóndita va directo a nuestro subconsciente, ¿no? Es loco como el tiempo, algo tan rígido, tan estático para nosotros, lo vemos aquí como algo laxo y moldeable. Y además que salgan hormigas de ese reloj como si estuviera muerto, da muchísimo que pensar, ¿verdad? Dalí sería un experto en pintar objetos derretidos, incluso él mismo, como ves aquí otra vez, apoyándose muchas veces en muletas, que aparte de darle cierta estabilidad y linealidad a la obra, representan a la vez lo frágil y lo inestable de las cosas, en especial el sueño. Él decía que dormir es como estar suspendido en una de estas muletas y que cuando perdemos el equilibrio es cuando nos da esa sensación de caernos. Tanto las muletas como los relojes derretidos lo veremos muchísimo a partir de ahora, así como curiosamente reproducciones de este cuadro de aquí, el Angelus de Millet, otra de las obsesiones de Dalí. Él había visto copias de este cuadro en su casa, en el colegio, pero así sin más. Pero un día no se lo podía sacar de la cabeza. El ambiente tétrico del cuadro y la postura de los personajes mirando hacia abajo y rezando le daban la impresión de otra cosa. Él sentía que algo mal estaba ahí. Bueno, no lo sentía, estaba seguro. Tanto así que pidió un análisis del rayos X al Louvre y fue tan insistente que al final se lo dieron. Y resulta que encontraron una especie de cajón que había sido cubierta nuevamente con pintura, lo que muy probablemente sea el ataúd de un niño. Es posible que esta pareja estuviera rezando la muerte de su hijo. Imposible no relacionarlo con su hermano muerto. Dalí no se lo podía creer. Esto tenía que significar algo. Pues él agarró, se sentó, escribió un artículo sobre esto, donde aparte de comparar la pareja con una mantis religiosa, describe por primera vez su famoso método, el método paranoico crítico. Paranoia critical method. Que aplicó tanto a su trabajo como a su propia vida. Gracias a esta paranoia de estar completamente seguro de algo sin pruebas, procesándolo a través del pensamiento crítico y la razón, se llegó a un resultado. Él utiliza la paranoia como combustible creativo, relacionando así conceptos que no tienen nada que ver, generando relaciones e ideas originales que representan sus delirios. Gracias al Paranoia critical method, Dalí empezó a construir sus imágenes dobles, ilusiones ópticas que generan nuevas formas a medida que más las ves. A mí esto me parece espectacular. De esta forma una tribu africana se convierte en un rostro si lo giras 90 grados. Y vacila que cuando por fin se cumple su sueño y conoce a Freud, cuando estaba exiliado y ya un viejito en Londres, le llevó una de sus primeras imágenes dobles, la Metamorfosis de Narciso. Y de paso una copia de la revista Minotaur, donde había publicado su artículo del Angelus y técnicamente le exigió que se lo leyera. Yo quisiera que usted leyera mi tesis sobre la paranoia crítica y él volvía al cuadro. Yo volvía a que leyera mi tesis científica y al final, puñetazo, digo, quiero que lea esta noche. Entonces Freud se quedó. Nunca he visto un prototipo de español más claramente. Es un fanático. Al parecer resulta que sí lo hizo y le gustó tanto que se murió a los pocos meses. Y es que este método de Dalí tan activo chocaba mucho con el automatismo de los surrealistas. Bueno, eso y muchas cosas más, empezando por la política. Breton era comunista y de los más fanáticos, y Dalí más bien todo lo contrario. Y cuando en una exposición Breton vio este cuadro de Dalí, donde pinta a Lenin así sin pantalones, con una nalga en forma de pan, el pan de la revolución,
La verdad que da un poquito de risa. Bueno, Breton se puso como un loco, que hasta quería destruir el cuadro y todo. Pero lo peor era la obsesión que tenía Dalí con Hitler. Según él, soñaba con él y con su deliciosa espalda, que le recordaba la de su niñera, que de niño se la quería comer, que de hecho retrató aquí con la espalda así picada, seguramente para hacer un asado. Y aunque ahora está tapado con un pañuelo, eso antes era un brazalete nazi. Y aunque si bien él tendría un juicio por estas pinturas, las cosas entre Dalí y los surrealistas se estaban poniendo tensas. Dalí continuaría exponiendo con ellos por unos años más, hasta que finalmente es echado en el año 39, un año muy movidito en Europa. El hermoso periodo de entreguerras llegaba a su final. Primero cayó España con la guerra civil que inicia en el 36 y se lleva como primeras víctimas a su exnoviecito García Lorca, que lo mató precisamente lo que Dalí apoyaría después. Porque una vez termina la guerra y las cosas se calman, Dalí y Gala regresarían a la España de Francisco Franco, que ganó sangrientamente la guerra civil y gobernó el país por 40 años con mano más dura que la de Dalí. Este carajo mató a gente por coñazo y Dalí era su fan. Le hizo cuadros, le pintó un retrato a la hija y él le dio la Cruz de Isabel la Católica, uno de los premios más fuertes del gobierno de Franco. Y bueno, uno piensa, bueno, le estás jalando bolas para poder pintar y vivir y tal, pero la verdad es que no. Vacila que en el 75, 2 meses antes de que Franco muriera, el carajo ejecutó unos terroristas de la ETA. Fue la última vez que se usó la pena capital aquí en España. Pues resulta que hicieron una manifestación en honor a Franco donde se reunieron 2 millones de personas y Dalí escribiría esto en el diario El Mundo. Este es el mayor regalo que podríamos hacerle a nuestro generalísimo Franco. La hostilidad de los países extranjeros le hizo rejuvenecer 30 años en un solo momento. Es un ser maravilloso. Esto prepara la llegada de la monarquía con un éxito colosal. Y entonces veremos que en España, en pocos meses, no habrá más terrorismo porque los liquidarán como ratas. ¡Qué bolas!, ¿no? Y aunque Dalí ni de vaina participaría en la guerra, sí que haría cuadros brutales con alusiones a ella, como estas imágenes dobles con escenas de batallas, el rostro de la muerte recursivamente en las piedras de Cadaqués, o esta premonición de la guerra civil coherentemente inspirada en un grabado de Goya. Y cuando ya es toda Europa que está metida en ese peo, por culpa de su crush, finalmente terminarían en Nueva York, donde vivirían por 8 años. Welcome, please, Salvador Dali. En pocas palabras, Dalí la partió en Nueva York. La nueva capital del arte clamaba surrealismo y Dalí se lo dio, llamando la atención como tanto le gustaba en programas de televisión y hasta salió en la revista Time. Aquí se consolida como personaje, como celebridad, así con sus bigotes y vaina. Y no solo vendió pinturas por coñazo, sino que también incursionó en nuevas tendencias, el performance que recién salía en esa época, y volvería al cine donde trabajaría con personajes como Alfred Hitchcock para esta escena onírica de la película Spellbound, y con nada menos que Walt Disney en el cortometraje llamado Destino, que se estrenó al final en el 2002. Aquí abajo te dejo las dos por si le quieres echar un ojo. Pero creo que una de las cosas más cool de este periodo de las que casi no se habla es una instalación llamada El Sueño de Venus, que ya por ese nombre de burdel te puedes imaginar por dónde va la cosa. Lo primero que hacías era entrar por las piernas de una Venus pescado para entrar en una cueva biológica a lo Gaudí con muchos objetos surrealistas. Un piano maniquí, unas cadenas en forma de alga y todo esto en un tanque con sirenas, huevón, con unas modelos que interactuaban contigo y tal. Y justo enfrente tienes a la protagonista, una Venus en topless durmiendo plácidamente en un sofá, soñando con todo esto, con la instalación entera. Un concepto brutal sacado una vez más del mundo de los sueños. ¿A ti no te ha pasado que justo antes de despertarte tienes un sueño larguísimo? Que sientes que pasaron horas y apenas fueron segundos. Eso se llama alucinación hipnagógica. Y ocurre justo en ese momento cuando te estás quedando dormido y te despiertan. Dalí le fascinaba este fenómeno y de hecho en su Paranoia Critical Method lo aplicaba constantemente. A él le gustaba darse microdosis, pero de siestas, quedándose dormido en una silla con un clavo en la mano, que cuando se dormía caía en un plato metálico que lo despertaba.
para después ir corriendo a crear cuadros brutales como este. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, muy explícito, parece el nombre de Bolívar, donde vemos a Gala dormida en la misma postura que la Venus del sueño, a punto de ser despertada por el aleteo de esa abeja. Creo que lo que más me gusta no es solo la forma en que ese pez escupe tigres, sino eso que camina detrás. Un elefante altísimo con patas súper delgadas que carga un obelisco, inspirado en esta estatua de Bernini que se encuentra en Roma. Este elefante la verdad que me parece brutal. Y es loco porque tú ves esta imagen y tú crees que mide 5 metros, pero al igual que tu cita de Tinder, no es muy grande, es como de este tamaño. Pero bueno, ¿qué importa? A Dalí lo único que le importaba era que vendiera. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Dalí vendía, el surrealismo vendía y él se vendió, aprovechando esto hasta límites insanos. Aquí comenzó esa obsesión por el dinero y una vez que lo probó no pudo parar. Tanto así que André Breton le puso el mote de Ávida Dollars, un anagrama de su nombre. Y es que él mismo lo admite, vacila que por esta época sacó algo así como un libro entrevista que hizo en colaboración con Philippe Holtzman, que le sacó todas estas fotos tan locas que vemos de Dalí, y en él respondía a las preguntas con su bigote. Y mira la que puso cuando le preguntaron que por qué pintaba. Así era Dalí. Esta adicción al dinero le traería consecuencias terribles para su legado, como veremos más adelante. Porque antes tenemos que hablar de otro evento canónico en la vida de Dalí. Bueno, y en la de todo el mundo. La bomba atómica marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Dividir el átomo, dividir lo indivisible, a lo que habíamos llegado, ¿verdad? Al igual que Hiroshima, la bomba atómica voló la mente de Dalí, que encontró en el átomo una nueva obsesión, pasando su interés a la física nuclear, la matemática y la ciencia. Y esta, muchachos, es mi etapa favorita de Dalí. Lo imposible ocurre en estos cuadros. Sus obras se desintegran, se desmaterializan y flotan. Dalí empezó a pintar el átomo usándolo como unidad compositiva, creando obras a lo pop art que él llamó imágenes corpusculares, donde retrató a su hermano muerto, o esta imagen que es al mismo tiempo una oreja y la Madonna Sixtina de Rafael, firmada con una hoja en blanco en honor a Velázquez, del que tomaría mucha influencia aparte del bigote. Uno de sus cuadros más ambiciosos de este periodo es Leda Atómica, que le tomó 2 años terminar en colaboración con un matemático y todo. En él situaron a Gala, o mejor dicho Leda, siendo cortejada por Zeus en forma de cisne en el centro de una estrella de 5 puntas. Metal as fuck. Fíjate cómo todo irrealmente explota, nada toca nada, incluso el mar se levanta como una sábana sobre la tierra. En él también vemos una escuadra en honor a las matemáticas y por supuesto un cascarón de donde según el mito nacen los hijos de Leda, Castor y Pollux, que según Dalí son Gel y Gala. Otra de esos huevonadas, ¿no? El huevo, por cierto, lo pintaría muchísimo Dalí. El huevito. Gala no solo haría de princesa griega, sino también de Virgen María. Porque más adelante, cuando Jesús toca su puerta y se vuelve católico apostólico romano, empezaría a incluir elementos religiosos en sus pinturas, creando así una fusión única con temas tan opuestos como la ciencia y la religión. Pero, ¿acaso estas dos no buscan lo mismo? Uno de los cuadros más brutales de este periodo es La Tentación de San Antonio, donde vemos al santo ermitaño en la esquina defendiéndose con una cruz de las tentaciones que vienen a joderlo, bien empoderadas en los elefantes de Bernini, obeliscos de poder, lujuria en forma de mujeres y todo dorado y ostentoso, como a él le gustaba. Vacila que este cuadro fue hecho para un concurso que al final ganó Max Ernst con esta pintura, aunque personalmente yo prefiero la de Dalí. Pero para mí el cuadro más lacra de este periodo es esta crucifixión, donde vemos a Cristo suspendido más que clavado en esta cruz tan trambólica. Un hipercubo, un cubo de 4 dimensiones. Marico, es un beta porque si tú proyectas un elemento en un plano, dicho elemento pierde una dimensión. Si tú ves una línea frontalmente se convierte en un punto, un cuadrado se convierte en una línea y un cubo se convierte en un cuadrado. Pero eso no significaría que el cubo que vemos normalmente es una proyección de una 4ª dimensión que no podemos ver. Si eso fuera cierto, el cubo se vería más o menos así, un tesseracto, un cubo inscrito en otro.
Pero claro, si esto fuera la cuarta dimensión, estas líneas de aquí no serían diagonales, sino rectas. Qué loco que a pesar de que no podemos verla, sí podemos pensar en ella. Este diseño y muchos otros cubos de sus pinturas fueron inspirados en este libro de aquí, de Juan de Herrera, el mismo que hizo El Escorial. Como podrás notar, Dalí cambió bastante de estilo. Quizá demasiado. Además pasó de hojas de papel a cuadros gigantescos con perspectivas loquísimas y los sacaba casi que cada semana. Un cuadro de estos le hubiera tomado semanas terminar y capaz ni siquiera le quedaba tan bien. ¿Qué cree usted que le ha aportado usted al arte en general? Al arte absolutamente nada. Soy muy mal pintor por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Todos sabemos que si quieres llegar lejos no lo puedes hacer solo. Dalí tenía un grupo de ayudantes, de artistas, sus ghost producers, que lo ayudaban en sus pinturas tanto en la calidad como en la cantidad. Y bueno, aquí dirás, coño, qué bolas, Dalí no hacía sus pinturas y tal. Pero bueno, esto también lo hacía Rubens allá en el Barroco, que casi que tenía una fábrica de hacer pinturas y muchas de ellas solo las veía a la hora de firmarlas y ya. Bueno, tampoco fue que Dalí dejó de trabajar, ni mucho menos, sino que se dedicó a cosas más agradables como la parte creativa, las orgías, a vender su imagen, algo así como un Steve Jobs. Y créeme cuando te digo que siguió innovando con imágenes loquísimas, porque después tuvo este estilo que parece hecho como una AI en ácido, como en la pesca del atún o la conquista de América. Y cómo ignorar todas esas pinturas y juegos que hizo con la tercera dimensión, que le metió hasta los hologramas, como el que hizo con Alice Cooper, y a las imágenes estereoscópicas. Puede parecer muy loco, pero pon tu nariz aquí en este lugar y vas a ver lo que aparece ante tus ojos. Es arrechísimo, ¿verdad? Esto se llama imagen estereoscópica. Cuando vemos, en realidad juntamos dos señales, la del ojo izquierdo y la del ojo derecho, que al final forman la sensación de relieve. Pero ¿qué pasa cuando le mandas una imagen a uno y otra imagen a otro? Este tipo de efectos tan brutales. Esto llamaría mucho la atención de Dalí, que empezaría a hacer cuadros dobles, iguales, pero con pocas diferencias. Pero no vayas a pegar la nariz porque solo sirven en el museo y con unos lentes especiales. Y al final de su vida incluso le metería un poquito a la abstracción, como en esta obra, que fue la última que realizó antes de que el Parkinson le arrebatara su carrera. Después de 9 años de cuidados y escuchando su disco favorito, Tristana e Isolda, muere Salvador Dalí en Figueres el 23 de enero de 1989, en el mismo hospital que lo vio nacer. Y fue enterrado bajo la cúpula de su teatro museo, en el mismo lugar donde expuso sus obras por primera vez. La cosa comienza y termina en Figueres, pero el impacto de ese recorrido fue mundial. Ay, ¿dónde está el libro? Hasta ahora te he contado todo lo que sale en este libro de aquí, pero la verdad el personaje de Dalí no es tan feliz como te lo hacen creer. Empezando por el grave problema que tiene con las falsificaciones. Resulta que a mediados de los 50, Dalí descubre la litografía, con la que podía hacer estampados en masa y rapidísimo y así vender mucho más. A alguien se le ocurrió la brillante idea de empezar a firmar hojas en blanco para después ser estampadas en masa, porque qué importa firmarlas antes o después, ¿no? Según podía llegar a firmar 2 hojas por segundo y hasta con las 2 manos. No sé si será verdad, pero es muy gracioso imaginárselo. Y lo peor es que ni siquiera eran estampadas por él, sino por socios o gente de confianza a la que él vendía sus derechos de autor. Imagínate cómo se le complica a la Fundación Gala Dalí identificar cuáles serán verdaderos de falsos. Es un tema legal muy complicado. Y no solo legal, sino también económico. Porque ¿qué pasa cuando hay mucho de algo? Se devalúa, ¿verdad? Eso es lo que te enseña Venezuela. Pero también pasa con las obras de arte. Los precios de Dalí se desplomaron precisamente porque no puedes confiar en él. Vacila que por unos pocos miles de dólares podrías comprarte un Dalí original. Claro, original. Yo no tengo esa plata, ¿no? Pero tú me entiendes. Y hablando de aprovechados y falsificadores, este pana de aquí nos puede contar mucho más, ya que él mismo comerciaba y vendía esas obras de Dalí, crimen por el que estuvo 10 años en la cárcel. Él formaba parte de uno de estos sistemas de estampados con hojas en blanco, que según él ascienden hasta 300.000, toda bajo la autorización del mismo Dalí, Gala y sus hombres de confianza. Todo esto lo cuenta en este libro de aquí,
que la verdad es bastante novelado, exagerado, donde encima lo acusa de cosas muy graves, como que no pagaba a sus ayudantes, que los explotaba, o sea que me puedo creer por, bueno, adicción al dinero y tal, que orinaba en bolígrafos para ver cómo el ácido los oxidaba. Ah, no, mentira, esto es verdad. Y lo peor de todo, que tenía encuentros raros con niños. Vacila esto. Fui su juguete sexual. Tuve que enseñarle mi pilila. Él era mayor, entonces tenía 55 años y yo apenas era un chaval. Así era Dalí, como una máquina. Cada vez que veía a un muchacho de rostro angelical y cuerpo femenino, se bajaba los pantalones y empezaba a cascársela. A veces se hacía una paja delante de mí y de un espejo. Dalí nunca me tocó los genitales ni una sola vez, solo me miraba y me revolvía el pelo. Fuertes declaraciones, ¿verdad? Él pone estas palabras en un tal Francesco, el hijo de la señora Rosa. Fíjate cómo ya suena chisme. Una de las sirvientas de Dalí, que busqué por todos lados y no encontré. Ahora, ¿hay que creer en eso? ¿Eso de verdad pasó? Son acusaciones bastante graves, al final sin pruebas. Por ahora. Además, tienes que tomar en cuenta que este tipo es un estafador. Él, al igual que Dalí, sabe vender, sabe engañar y él mismo afirma que solo el 80% del libro es verdad. Solo esperemos que el 20% sea estapar. Pero eso sí, te dejo una gran lección, que no puedes confiar en todo lo que te digan. Cuando se habla de un personaje como Dalí, tan controversial, tan polémico, es imposible no caer en lo amarillista, en el chisme. Este tipo novelaba su vida, sus biógrafos también, y cuántas de las cosas que habré dicho en este video ni siquiera ocurrieron. Fue un tipo que aplicó la de fake it until you make it hasta el final. Se creyó un genio hasta que se convirtió en uno. Y sin nada más que agregar, ahora te tengo una pregunta. ¿Tú qué opinas de Dalí? Y lo más importante, ¿qué artistas te gustaría ver a continuación? Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. De verdad, si te quedaste hasta aquí, te amo, qué locura. Te debe gustar mucho escucharme hablar a mí. ¿Te gustó? Ya sabes, le puedes comentar, compartir, todas esas vainas. Y suscríbete, coño. Muchas gracias de nuevo. Espero verte muy pronto. ¡Chao!